Algo que para nosotros es fundamental, el manejo del tiempo. Ha sido la primera reunión entre gobierno nacional y departamento y municipios en las que ha habido un respeto absoluto por el tiempo, que es una variable clave para todos ustedes. Creo que salimos a tiempo para la rueda de prensa, nos corrimos unos minuticos al final porque me emocioné en el cierre. Lo segundo, pusimos en común los proyectos que desde el departamento nos han pedido impulsar, algunos que tienen procesos en curso, otros que tenemos que estructurar, y también cada uno de los municipios de manera muy racional ha propuesto 1, 2 o máximo 3 proyectos que podríamos considerar en ese lienzo en común que tenemos que construir. Como consecuencia de eso, acordamos que esto es la primera vez que pasa realmente, y me encantó que hubiera sucedido así, que se quedara el equipo de una vez de ministerio. Ahí está la UPID, está Invías, también está el equipo de la ANI, para revisar algunos temas coyunturales, pero lo más importante para poder armar esa cartografía y empezar a tener los primeros acuerdos sobre qué podríamos considerar prioritario. Esto prevé varias fuentes de financiación. Tenemos recursos de la nación, recursos de la gobernación, regalías, obras por impuesto, valorización, que también es una fuente que podemos habilitar. Tenemos también la posibilidad de concurrir, por ejemplo, para el tema de caminos comunitarios. Ahí tenemos un proceso en INVIR que esperaríamos en el segundo semestre ya empiece a operar desde allí, pero lo importante es ese acercamiento a las necesidades comunes. También hablamos sobre temas de transporte, algunas preocupaciones sobre peajes, tarifas diferenciales, siniestralidad, que es un tema que nos preocupa desde el gobierno departamental y municipal y obviamente de la nación, los temas asociados a transporte de carga, a los temas de transporte individual. Aclaramos algunas inquietudes y quedan unas mesas de trabajo que se habilitan desde el día de hoy. Esta tarde se crea el equipo trabajando aquí junto con los secretarios de planeación y los alcaldes para tomar toda esa información y empezar a construir un sistema de información y de priorización que nos va a permitir que esos proyectos queden incorporados ya en los planes de desarrollo, tanto departamental como municipales, y nos convoca ya desde el ministerio para acompañar un portafolio que esperamos concertar con recursos y con certeza de su ejecución en la medida que vayamos cerrando la cofinanciación entre todos. Un ejercicio muy valioso, yo la verdad me voy muy contento, además por la comprensión y claridad frente a lo que considera estratégico el gobernador y cada uno de los alcaldes, y con unos retos importantes. Hay temas asociados a puentes, tenemos unos inventarios que tenemos que actualizar, ahí tenemos un problema a nivel del país inclusive con la actualización de esa información, una cartografía que ya nos permite hablar en el mismo lenguaje de los proyectos claves y lo más importante, las apuestas productivas que van a acompañar. Entonces nos quedan unas tareas que hacia adelante nos van a permitir cerrar ese mapa, ¿sí? Definir inclusive una conversación que invitamos a Casanare sobre lo que implica la conexión del centro del país con todos los llanos orientales y la Orinoquía, ¿sí? Ese proceso, digamos, de integrar desde el norte hacia el sur con diferentes proyectos, Belén-Socha-Sácama, con todo lo que es el corredor de El Cusiana más la variante de Labranza Grande, sobre la cual tenemos, digamos, una intención de acelerar todo el tema de la conexión de el Cisga, el Secreto, y obviamente la conexión que tenemos por la vía Bogotá-Villavicencio, entendiendo que obviamente convoca varios departamentos y que hay que hacer una discusión en términos de prioridad para esas intervenciones. Ese es un poco como el balance en términos generales. Nos acompañó obviamente el equipo del gobernador, secretario de Planeación, Infraestructura, de los alcaldes, también algunos enviaron a sus, los acompañaron sus secretarios, estaba con nosotros también la ANI, el Invías, básicamente todo el sector, la UPID, Ministerio obviamente y Aerocivil acompañando esta iniciativa. Señor ministro, ¿qué conclusión se tiene o a qué se le puede decir a los transportadores? ¿Va a subir la CPM, los peajes? ¿Qué se le puede decir a todo este grupo? Bueno, lo primero es que el tema de CPM tiene dos protagonistas, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minas. Frente a eso yo absoluta prudencia porque es una conversación que tiene que ver con fórmulas que ellos están revisando. En el tema de peajes tenemos obviamente una resolución que ya activó la actualización de peajes y con esa nos estamos moviendo por el momento. Señor gobernador, con ese orden de ideas, ¿cuáles serían esos proyectos prioritarios con vigencias futuras para el departamento de Casanare? Bueno, lo primero que tengo es que agradecerle al señor ministro por hacer presencia en nuestro departamento, muestra de la voluntad que tiene el ministro de Transporte para ayudarnos a sacar adelante estos proyectos prioritarios. Lo segundo, lo hablábamos con el señor ministro, y es que nosotros no queremos generar especulaciones, sino hablar sobre realidades presupuestales, la necesidad de priorizar nuestros proyectos, y eso nos lo va a permitir nuestro plan de desarrollo, las discusiones que hemos tenido con los diferentes alcaldes, con las comunidades, revisar, y es importante esta mesa de trabajo
quiero aclarar que el señor ministro se tiene que desplazar, pero aquí se queda toda la institucionalidad, se queda la UPIT, que es la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, con ellos y con Invías se va a organizar toda la cartografía para definir cuáles son esos proyectos prioritarios, y después de eso, de identificar esos proyectos prioritarios, entonces ya nos sentamos con el ministerio para definir de dónde vienen las fuentes, cuánto pone el gobierno nacional, cuánto pone el gobierno departamental, los municipios, obras por impuestos, y nosotros aspiramos que en este ejercicio de planeación logremos en este periodo, en estos 4 años y en el gobierno del presidente Petro, dejar obras importantes para el departamento. Le he manifestado al señor ministro la necesidad de mejorar nuestra malla vial debido a que estamos visionando un departamento industrializado y que es imposible hablar de industrialización, que es imposible hablar de turismo y de desarrollo en este departamento si no contamos con unas vías de accesos que nos permita generar ese desarrollo. La conectividad con el centro del país. Hemos hablado de varios temas, por ejemplo, la vía Labranza Grande, que es un compromiso, una alianza que hemos hecho con nuestro hermano, querido amigo de Boyacá, Carlos Amaya. Quiero contarles que ya logramos solucionar un obstáculo enorme que teníamos, que eran las licencias por parte de Corporinoquia. Hoy el señor contratista no tiene excusa para decir que no puede avanzar por estas licencias. Estamos buscando la forma, la posibilidad de traer vigencias futuras, y como gobernador me comprometo y le he manifestado al ministro que pongo los recursos que tiene que poner la gobernación para sacar adelante estas vías tan importantes como es la vía Ruta Libertadora, la vía Labranza Grande. Los alcaldes han manifestado la importancia de la conectividad con nuestros hermanos del Bichada y el Meta. Nosotros, y como ustedes lo han visto por los medios de comunicación, nosotros no solo estamos hablando de Casanares, sino de los llanos orientales, de esa región en ciernes que está pidiendo a gritos la posibilidad de poder desplegar su potencial, que tenemos millones de hectáreas disponibles para producir comida, para garantizar la soberanía alimentaria de este país, pero que no es posible si no contamos con una infraestructura vial para poder desarrollar y aportar más a la nación. También hablamos del aeropuerto internacional, que es un trabajo que se viene adelantando y que esperamos que el gobierno nacional también nos acompañe en esta enorme propuesta. Yo, la verdad, algo que he resaltado del señor ministro es que el señor ministro siempre habla sobre realidades, y le manifestaba al señor ministro que no quiero que pase lo que ha pasado en muchos periodos, y es que vienen el desfile de ministros, vienen con promesas al departamento y no las logramos materializar. Terminemos lo que ya se empezó, terminemos, busquemos la manera, la fórmula, los recursos, las fuentes para terminar las obras que están en el Bicentenario, solucionemos esa conectividad con el centro del país, que es la vía Labranza Grande, y empecemos con las petroleras, y empecemos bajo otros mecanismos a hacer esa gran bolsa para definir de una vez por todas los proyectos que van a quedar en nuestro gobierno. Señor Darío Venegas, señor ministro. En compañía del ministro de Transporte William Camargo, que esto no va a ser una sola mesa, otra mesa y siguientes mesas, sino se va a tener realidades, soluciones verdaderas a los casanareños, y no como usted mismo lo acaba de mencionar, que son las delegaciones de ministros, reuniones y demás. Bueno, mire, yo quiero aclarar y quiero manifestar que no es la primera vez que me siento con el señor ministro, ya son 2 mesas de trabajo. La visita del señor ministro corresponde a esas 2 reuniones que hemos tenido, no hemos avanzado, pero lo que vuelvo y lo digo, eso depende de los planes de desarrollo, depende también de la voluntad que tengamos y la capacidad de elaborar los proyectos, porque muchos de los proyectos que se hablan en el departamento de Casanare ni siquiera están estructurados, y es ahí donde le solicito al señor ministro todo el acompañamiento técnico para que nos ayuden a estructurar estos proyectos. Pero esa cartografía que se va a hacer ahora, y yo creo que lo más importante, es muy importante la visita del señor ministro para que nos hable sobre la oferta institucional, pero lo más importante es lo que se queda ya, alcaldes, secretarios de planeación, secretarios de obras y los representantes del gobierno, para empezar a trazar esa hoja de ruta, y esa hoja de ruta nos permite definir cuáles son los proyectos prioritarios, y esa hoja de ruta nos permite mirar cuáles son las fuentes de financiación, y en unos meses decir, estas son las obras que realmente se van a hacer con cofinanciación del gobierno nacional. Ahí hay un tema que es importante, 2 cosas. Lo primero, relevar la claridad que tiene el gobernador
de la transición que tiene que gestionar el departamento, entendiendo lo que está pasando con el tema petrolero y lo que el país y el mundo está invitando a reflexionar diferente. La reindustrialización es parte de las apuestas que aquí efectivamente se están materializando. Y lo segundo, las fuentes posibles quedaron planteadas aquí adentro. Ustedes tienen el acceso a la presentación que hicimos, ahí hay un detalle de todo lo que aquí presentamos, y lo más importante, hay múltiples fuentes que tenemos que acotar con gobierno local y con el departamento para mirar cómo sumamos esfuerzos entre todos para cerrar esa ecuación. No sería responsable ahora decir cuáles están financiadas, cuáles no. Las que tienen contrato pues están financiadas, pero lo que viene, que es un proceso de planeación que aquí se inicia y que nosotros ya traemos en curso, debe permitirnos cerrar esa ecuación financiera. Señor ministro, usted tocó dos temas que nos llaman poderosamente. Para cerrar ya. Sí, la siniestralidad y un segundo tema que tiene que ver con Yopal. Aquí se habla mucho, al paso de la marginal, de la famosa variante Guayaquito, el Aguafilla, pero usted ha sentado una posición frente a las variantes. ¿Qué le explicamos a la opinión pública? Bueno, lo primero, el tema de siniestralidad es un problema mundial, no por eso tenemos que bajar la guardia. Nuestro país en los últimos años ha asistido a un aumento de la siniestralidad. Antes de pandemia teníamos una pérdida de vidas de 6.000, 6.200 personas por año. Después de pandemia hemos subido a cifras hasta de 8.600. Y eso obviamente implica pérdida de vidas y de productividad. Esas cifras tienen que disminuir, y mucho más en departamentos donde la tasa de motorización está mucho más orientada a motocicletas. Eso en el pasado ya ha permitido disminuir cifras con pilotos de acompañamiento desde la agencia, que tenemos que fortalecer y que responde a una responsabilidad, perdón la redundancia, entre gobierno nacional, departamental y gobierno nacional, municipales, que están ahí al lado de lo que pasa en la intersección y en el corredor vial urbano. Lo segundo, las variantes y todo lo que implica los pasos urbanos. La inversión del Estado ha generado aumento de valor en los predios, y eso ha cambiado las actividades económicas y el aumento de edificabilidad en los corredores urbanos que estamos interviniendo. Se habilitan obviamente nuevos usos del suelo, grandes áreas comerciales, adicionalmente en algunos casos han tensionado la construcción de variantes. Bienvenidas todas las iniciativas y las propuestas, pero tenemos que buscar con las alcaldías mecanismos de concurrencia de fuentes a partir de instrumentos de financiación que la ley 388 les entregó a los municipios: plusvalías, valorizaciones, aumento de norma, piezas urbanas diseñadas y revisadas integralmente, y el gobierno nacional tiene en su plan de desarrollo mecanismos que permiten acompañar la formulación de esos instrumentos para que encontremos fuentes de financiación conjuntas y que la inversión que hagamos en ciertas zonas la podamos recuperar por ese efecto de plusvalor y llevarla a otras zonas del mismo departamento o de los municipios, porque las necesidades siguen creciendo, y cuando concentramos exclusivamente riqueza en unas zonas y no la recuperamos con avalúos catastrales actualizados y con la aplicación de los instrumentos de planificación y gestión del desarrollo urbano, estamos literalmente regalando la riqueza de todos los colombianos en unos pocos predios y en unos pocos propietarios. Ministro, ¿qué ha pasado con el viaducto de los Grillos? ¿Cuándo se tendrá la solución? Ahí tenemos, y cierro con eso por favor, ahí ya tenemos una estructuración que está haciendo la ANI, y en este momento ya hay una habilitación de un paso temporal. Ese es un proyecto que tiene que revisar, el INVIAS está cerrando las conclusiones de las consultorías, cuál es el estado de patología de esas estructuras. El movimiento que se presentó allí, además de afectar el puente, también afectó la cimentación. Ellos están valorando cuál fue el real impacto, porque podría pasar que debiéramos demoler completamente ese viaducto. Eso todavía está en evaluación por parte del INVIAS, porque también podría realizarse una reparación de algunas de las estructuras y mantenerlo indemne. Eso es un ejercicio de expertos estructurales y geotecnistas para evaluar la permanencia o eventualmente la demolición, y también alternativas a ese paso que estamos inclusive evaluando con el contratista actual para evitar la afectación que se está presentando a la altura de Parito. Muchas gracias. Ellos ya lo están terminando, ahí se queda el equipo del INVIAS para que por favor les pregunten. Buenos días, muchas gracias. Bueno.